Buenas tardes a todos. Hoy es lunes 12 de octubre. Estamos en directo 7 de la tarde, hora Sevilla, España. A medida que nos vamos incorporando, vamos a dar un minutito, 2 minutitos para que nos vamos uniendo. Estamos en el Facebook en directo número 2 de esta temporada. Buenas tardes a todos. Son las 7 de la tarde, hora Sevilla. Estamos en directo. Hoy es lunes 12 de octubre de 2020. A medida que vamos entrando, vamos poniendo por favor la ciudad país donde nos encontramos. Importante. Bienvenidos a todos los que se van conectando. Bienvenidos a este Facebook en directo número 2 de esta temporada. Estamos en directo 7 y 1 de la tarde desde Sevilla, España. Lunes 12 de octubre, día de fiesta nacional. Bienvenidos a todos los que están con nosotros. A medida que nos vamos conectando, vamos colocando por favor ciudad país donde nos encontramos. Bueno, bienvenidos a todos los que se van conectando. Vamos a dar un minutito para que se vayan incorporando el resto. Lunes 12 de octubre, 7 y 2 minutos de la tarde desde Sevilla. Estamos en directo, Facebook Live número 2 de esta temporada. Vamos poniendo por favor desde donde estamos conectados, desde Córdoba, Huelva. Desde México. Bueno, bienvenidos a todos los que están con nosotros. Gracias por acompañarnos, día de fiesta nacional. Estamos en directo, Facebook Live número 2 de esta temporada. Vamos a tocar hoy 3 puntos. El primer punto, las diferencias culturales en cuanto a la medicación. El segundo punto, cómo puede afectar la depresión en el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo. Y el tercer y último punto, compulsiones, estrategias para poder combatirlas, sobre todo en los casos de TOC puro. Bienvenidos a todos los que se van conectando, los que van incorporándose. Saludos desde Madrid, Hamburgo, México. Bueno, bienvenidos a todos. Lunes festivo, lunes día de fiesta. Creo que somos los que estamos. Entonces, vamos a comenzar con la información para el Facebook en directo. De todas maneras, esto queda grabado en mi canal de YouTube, así que los que no han podido estar el día de hoy con nosotros, pues luego lo verán seguramente por YouTube. Bueno, bienvenidos a todos. Comenzamos con los puntos que vamos a desarrollar la tarde de hoy. Y el primer punto, diferencias culturales en la medicación. Las diferencias que existen entre la medicación a la hora de administrar, a la hora de indicar la medicación en Europa, en España concretamente, que es donde nos encontramos y donde tenemos gran parte de nuestra población de afectados TOC, y qué ocurre con la parte de medicación en los países como Latinoamérica, países de Latinoamérica, Venezuela, Costa Rica, Chile, México, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos unos datos que hemos sacado recientemente en nuestra consulta que quiero compartir con todos ustedes. Son datos actualizados, datos que pues llaman bastante la atención y quería esperar el día de hoy para poder compartirlo con todos ustedes. Lo primero, estos datos han sido tomados en una muestra. Muestra es la cantidad de pacientes con trastorno obsesivo compulsivo a los que están como dentro de esta clasificación y dentro de esta muestra, ¿ok? El número de pacientes, el número de afectados con trastorno obsesivo compulsivo, para tomar en cuenta esto que voy a comentar, son 353. Repito, 353 afectados, todos con trastorno obsesivo compulsivo, que están siendo atendidos actualmente en nuestra consulta en 5 Alejandro Ibarra por mí o por alguna de mis compañeras. En esta muestra de 300 o en este grupo de 353 afectados, saludos, no te olvides de Perú, no lo hago.
En esta muestra de 353 afectados que están actualmente siendo atendidos hasta donde se hizo el corte, actualmente hay más, pero hasta donde se hizo el corte, de estos 353 afectados con TOC, 135 están tomando medicación. 135. Eso quiere decir que en nuestra consulta el 38% de los afectados están tomando medicación, un poco menos de la mitad, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que un poco menos del 50%, es decir, de la mitad de los afectados que están siendo atendidos actualmente en nuestra consulta por mí o por alguna compañera de nuestro equipo, está tomando medicación. Repito los datos, de 353 pacientes, 135 están tomando medicación. Eso hace un 38% de la muestra de estos 353. Ahora, de estos 135 que están tomando medicación, 41 son latinos, 41 están en Latinoamérica, han nacido en Latinoamérica y están llevando a cabo la terapia desde Latinoamérica. Quiere decir que actualmente tenemos una población latina de aproximadamente entre 64 y 67 afectados. Es decir, de estos 353 pacientes, 64, 67 son de Latinoamérica y están llevando a cabo terapia vía online desde Latinoamérica. Ahora, de estos 64, 41 están tomando medicación. 41 cuando entran a la consulta a 5 Alejandro Ibarra están tomando medicación. Y ahí es donde empieza un poco, vamos a decir, una cifra un poco alarmante en el sentido de que podemos ver significativamente la diferencia entre uno y otro, entre una comunidad y otra. Es decir, de estos 64 pacientes que están llevando a cabo la terapia en Latinoamérica, 41 están tomando medicación. Eso hace un 64,06%. Es el doble prácticamente de los afectados que toman medicación que están en España o que son de España, pero están en otros países de Europa o en cualquier país asiático, por ejemplo. Quiere decir que, en resumidas cuentas, el 38% de los afectados que toman medicación actualmente en la consulta, 30% son de Latinoamérica. La cifra es altísima. Esto tiene, por supuesto, sus explicaciones, porque más que los datos, quiero compartir un poco algunas reflexiones y, por supuesto, no deja de llamar la atención la diferencia cultural entre Latinoamérica y Europa o afectados que están siendo atendidos actualmente en España con respecto a la medicación. Los datos están allí, los números muchas veces son fríos, no los vemos o no los entendemos adecuadamente, pero existen y aquí están. Es decir, esto es una muestra de 353 afectados que está siendo atendido actualmente en nuestra consulta. Ahora, ¿qué ocurre con las diferencias culturales? ¿Vale? Hay algo muy importante y es que en nuestro sistema de trabajo, en nuestro protocolo de trabajo en 5 Alejandro Ibarra, cuando llega el afectado a consulta, en una primera toma de contacto, tanto vía telefónica como luego en esa primera sesión donde se hace una jerarquía de síntomas, tomamos en cuenta si toma o no toma medicación. La pregunta del millón: no estoy tomando medicación, ¿tomo medicación? Siempre esperamos por lo menos una primera consulta e ir viendo cómo va evolucionando el afectado en cuanto a qué. Primero, en una primera toma de contacto, la evolución que tiene, cuándo empiezan los primeros síntomas hasta la fecha actual. En segundo lugar, el tipo de TOC, si tiene un tipo y varios subtipos, un tipo y 4 o 5 subtipos, o un tipo y un subtipo, por ejemplo. Luego también la comorbilidad con otros trastornos, muy importante. Si cursa con otros trastornos de ansiedad generalizada, por ejemplo, o estrés postraumático, o cualquier otro tipo de trastorno, o de ansiedad, o incluso de la personalidad. Entonces, todo eso se toma en cuenta. Y algo muy importante que se me escapa: la gravedad, la severidad de los síntomas es muy importante, porque si el afectado tiene unos síntomas de trastorno de TOC leve, pues nuestra recomendación es que comience a hacer exposición con prevención de respuesta, y poco a poco, a medida que vaya avanzando, vamos espaciando sesiones y la medicación realmente no es necesaria. La medicación haría falta y sería necesaria si el afectado tiene síntomas severos, es decir, sería un trastorno obsesivo compulsivo o moderado o severo, y según el funcionamiento, es decir, según las áreas de funcionalidad que estén afectadas o no, porque a lo mejor la persona tiene un TOC severo, pero se mantiene estudiando, se mantiene trabajando, se mantiene con pareja, no está muy disfuncional, no está en cama, por ejemplo. Todo eso definitivamente son datos, son argumentos, son indicadores para poder precisamente, para poder
pasar a una siguiente parte de la terapia y tener de alguna forma una terapia en conjunta con tratamiento farmacológico. A nosotros todos esos indicadores nos dan un indicio de si el afectado es candidato a usar terapia, a tomar medicación o no. Si es candidato a usar medicación o creemos que por la severidad de los síntomas y todo lo que acabo de comentar es necesario que tome medicación, le sugerimos visita a un psiquiatra o de nuestra confianza o algún psiquiatra, pues si la persona está en Reino Unido, por ejemplo, algún psiquiatra que tenga de confianza en ese país, por ejemplo, o en cualquier otro país. Entonces, como vemos, tenemos varios indicadores antes de pasar a la toma de medicación. ¿Por qué? Pues porque muchas veces y en muchos casos el afectado va mejorando con la terapia de exposición con prevención y respuesta y no hace falta la toma de medicación. Y en algunos casos, incluso en TOC severo, comienza el tratamiento, comienza la EPR, termina la EPR y no ha hecho falta medicación en todo el proceso terapéutico. Eso estamos hablando de cómo se hacen las cosas en España, en Europa, cómo se hacen las cosas como yo las aprendí en parte, no solamente de mi carrera, de mi ejercicio profesional, sino de mi especialización en Estados Unidos, como todos saben, y todo eso definitivamente son indicadores. Ahora, ¿cuáles son las diferencias con Latinoamérica? ¿Qué nos encontramos en Latinoamérica? Como sabéis, conozco tres culturas, por llamarlo de alguna forma. Una es, por supuesto, mi país de origen, Venezuela, que fue donde nací, me crié, estudié, hice la carrera. Luego España, donde llevo residenciado y llevo viviendo 18 años de mi vida y fue donde hice el máster y comencé el ejercicio profesional. Y otra Estados Unidos, que es donde complementé mis estudios superiores. Entonces, vamos a decir, esa cultura de tres países diferentes, de tres culturas distintas, de haber vivido en varios países y de alguna forma también haber aprendido, nos lleva a pensar que en Latinoamérica, y lo digo con propiedad, bien porque es parte de mi propia cultura latina, y porque lo he visto en afectados, en Latinoamérica funcionan las cosas más por, vamos a decir, por sistema. Sería un poco una crítica a los sistemas de salud mental, igual que hacemos críticas a los sistemas de salud mental públicos aquí en España, pues sería una crítica a los sistemas de salud mental en Latinoamérica. ¿Qué ocurre en Latinoamérica? Bueno, a veces definitivamente tenemos que ponernos las manos en la cabeza porque hay psicólogos que dicen ser especialistas en TOC o psicólogos clínicos, que hay muy buenos psicólogos clínicos en toda Latinoamérica, en el mundo entero, y antes de haber visto al paciente, ni siquiera una toma de contacto vía telefónica o incluso en una primera consulta, ya se deriva a psiquiatría. Es decir, no he visto al paciente, no sé si tiene unos síntomas depresivos o si la mayoría de los afectados con TOC tienen síntomas depresivos, pero no sé si el TOC es severo, leve, moderado o severo, no sé si tiene comorbilidad con otros trastornos, no conozco su cuadro, en este caso con respecto a su psicopatología clínica. Por lo tanto, antes de ver un poco los indicadores, ya paso a psiquiatría. Quiere decir que el afectado no ha empezado terapia de exposición con prevención y respuesta, prácticamente no ha empezado el camino de recuperación y ya está tomando medicación. ¿Qué ocurre? Eso, por supuesto, tiene sus desventajas. La principal desventaja es que cuando se administra medicación, definitivamente después tienes que reducirla y poco a poco irla retirando. Por lo tanto, siempre hay efectos secundarios, quieras o no, por lo menos en la mayoría. Cuando el afectado comienza EPR y no está tomando medicación, pues la verdad que es bastante más fácil a la hora de retirar medicación, no está tomando medicación, a la hora de hacer EPR y a la hora de todo su proceso terapéutico. Lo hemos visto en nuestra experiencia clínica en el día a día. Afectados que no han tomado medicación y se recuperan incluso a veces más rápido que afectados que toman medicación. Por eso muchas veces la pregunta, ¿medicación sí, medicación no? Dependiendo de muchos factores, no podemos por sistema, que es la diferencia cultural de lo que estoy comentando con respecto a Latinoamérica, que por sistema quiere decir que antes de ver al afectado y ver el cuadro ya administro medicación o ya recomiendo psiquiatra o psiquiatría para ver medicación y para administrar medicación. Eso, bajo mi punto de vista y nuestra experiencia nos indica y nos hace pensar que no solamente es un error terapéutico, sino que se hace casi, cuando yo digo por sistema, es como casi a la ciega prácticamente, es decir, no conozco el caso y ya se administra medicación. Lo ideal sería hacer una valoración un poco más exhaustiva con los indicadores que he comentado y a partir de ahí valorar si medicación sí, medicación no. La medicación está hecha definitivamente para utilizarse, antidepresivos, ansiolíticos, sea lo que sea, incluso algunos psiquiatras administran antipsicóticos atípicos, todo eso está hecho para poder ayudar al afectado a recuperarse más rápido en algunos casos. Pero es como todo, tiene su indicación terapéutica, es decir, no se puede o no se debe administrar sistemáticamente para todos los afectados, sería un error.
¿Por qué? Porque definitivamente hay muchos afectados que responden bien a la terapia de exposición con prevención y respuesta sin necesidad de medicación. Aquí están los datos los tenemos en la mano y la verdad que son cifras bastante alarmantes, como en este caso de 64 afectados entre 64 y 67, pues un 60 y tanto % de esos pacientes, más de la mitad, ya vienen con medicación y ni siquiera han ido al psicólogo, mucho menos un especialista. Y esto es parte de esa responsabilidad, lo tenemos precisamente los psicólogos que dicen ser especialistas y que definitivamente también pues cometen errores a la hora de abordar lo que tiene que ver con el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces mi conclusión es que, tomando en cuenta las diferencias culturales, en los casos que todos estos vídeos, recuerden que son informativos, lo que se intenta con los vídeos no es sustituir la terapia psicológica, sino brindarle a todos los que nos siguen, a todos los que nos ven, nos escuchan, información, porque nosotros en 5 Alejandro Ibarra, por supuesto, nos gustaría, pero no tenemos la capacidad para atender miles y miles de afectados. Mucha gente nos llama y no podemos atenderle por las listas de espera que tenemos. Es una realidad. Entonces, estos vídeos ayudan a que los afectados estén informados, que cuando vayan al psicólogo, pues mira, he visto un vídeo, podéis decir nombre, apellido de Alejandro Ibarra y se lo podéis mostrar incluso, porque hablamos con propiedad, donde comenta esto y esto relacionado a la medicación. Es decir, no debe usarse por sistema. Por lo tanto, recuerden que los vídeos son informativos para precisamente, y ahora que se me olvidaba, estamos en la Semana Internacional de Concienciación del TOC del 11 al 17 de octubre, es una buena oportunidad para crear conciencia, expandir toda esta información, para poner de alguna forma todo lo necesario en manos del terapeuta para poder ayudarlo en el proceso de recuperación. Esta semana es muy importante precisamente por eso, por ayudar al afectado a expandir toda la concienciación, toda la información necesaria para el objetivo. El reto sigue siendo mayúsculo en toda la comunidad TOC: acceder a tratamientos de calidad, exposición con prevención de respuesta en mayúscula, dicho por la IOCDF en inglés una vez más, y acercar al afectado al tratamiento para que recorte tiempo. ¿Tiempo de qué? Tiempo de diagnóstico, tiempo de recuperación, tiempo de tratamiento y tiempo de sufrimiento. Esos 4 puntos fundamentalmente. Por eso es que se hacen estos vídeos informativos, para acercar a la población, a la comunidad TOC, a tratamientos adecuados, a tratamientos de calidad, a tratamientos donde el centro sea exposición con prevención de respuesta y podamos recortar tiempo de recuperación y, lo más importante, tiempo de sufrimiento, para mejorar la calidad de vida de la persona y hacer vidas funcionales y productivas. Eso con respecto al primer punto de la medicación. Podéis ir dejando algunas preguntas, voy tomando nota y las voy aclarando al final con mucho gusto. Con respecto al segundo punto, ¿cómo puede la depresión, cómo puede afectar la depresión en el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo? Bien, como sabemos, prácticamente la mitad de los afectados con trastorno obsesivo compulsivo, una cuarta, la mitad, sufren síntomas de depresión. En algunos casos, síntomas clínicos de depresión mayor, que es el nombre del trastorno, un trastorno de estado de ánimo, y en algunos casos síntomas depresivos, que es pues la propia tristeza, desmotivación, falta de energía. Ahora, ¿qué ocurre y cómo afecta esto en el tratamiento? Es un error terapéutico, y yo pasé por eso también en su día, donde y cuando al ver un afectado que está muy deprimido, incluso clínicamente deprimido, en algunos casos en cama, por ejemplo, un afectado que esté muy apagado, muy deprimido, pretendemos o queremos ayudarle de tal forma, primero, que deje a un lado los síntomas depresivos, es decir, que los supere lo que es el trastorno del estado de ánimo, supere lo que son los síntomas depresivos, para comenzar la terapia para el TOC, para comenzar concretamente la terapia para disposición con prevención de respuesta. Obviamente eso no solamente es un error, sino que complica y complejiza los síntomas TOC. Es decir, cuando tenemos un afectado, que la mayoría están muy deprimidos, muy apáticos, con muchas rumiaciones, con muchos síntomas, obsesiones, angustia, ansiedad, compulsiones, etcétera, etcétera, la mejor forma de ayudarle definitivamente es hacer una toma de contacto, una jerarquía, una psicoeducación, que es todo lo que el afectado necesita saber de su trastorno, qué lo ha llevado hasta aquí, cómo puede superar el trastorno obsesivo compulsivo y, lo más importante, la solución al problema, que es la exposición con prevención de respuesta. A partir de ahí comienza el proceso de recuperación del afectado. Entonces, si nosotros comenzamos a trabajar la depresión,
prácticamente voy perdiendo tiempo, voy perdiendo sesiones, voy perdiendo dinero, obviamente el afectado, porque quiero activarlo, quiero hacer un plan de activación conductual entre 4, 8 y 12 semanas para que el afectado esté como más motivado para empezar la terapia de exposición. Eso es un error. En TOC, el tiempo es sumamente importante y necesario. Es decir, nunca ha habido una psicopatología clínica donde el tiempo sea fundamental o donde en mayúsculas no hay tiempo que perder. ¿Por qué? Precisamente por lo complejo de los síntomas y porque los síntomas crecen, aumentan y se complican muy rápidamente, se vuelven agresivos muy rápidamente. Afectados con TOC supersticioso que repentinamente están haciendo un ritual de supersticioso de presignarse 4 veces, a la semana lo están haciendo 10, a las 2 semanas lo están haciendo 25. O sea, el TOC es tan agresivo en cuanto a sintomatología clínica que atrapa la mente del afectado muy rápido. Por lo tanto, nunca mejor dicho, aquí no se puede perder tiempo en cuanto a voy a empezar por los síntomas depresivos o voy a empezar por cualquier otra cosa que traiga el afectado, por el autoestima, por ejemplo, que hay muchos terapeutas que empiezan por el autoestima antes de comenzar la EPR, y por supuesto van perdiendo lo que he dicho, tiempo, dinero, el afectado se va desgastando, el afectado deja de creer en la terapia, deja de creer en el terapeuta. Dice, esto es una terapia más de lo mismo, tengo que ir a hablar, contar, no veo que sea la solución a mi problema, etcétera, etcétera. Entonces, la forma más idónea, más inteligente y la que ha demostrado, por supuesto, también más eficacia a la hora de ayudar al afectado a su proceso de recuperación es hacer una jerarquía, hacer una psicoeducación en una primera sesión, hacer una jerarquía en esa primera sesión y en una sesión 2 comenzar el trabajo de exposición con prevención de respuesta. No podemos pretender que los síntomas depresivos no afecten el tratamiento. En algunos casos afecta el tratamiento, pero no es un condicionante. Es decir, no voy a esperar que el afectado supere su depresión para comenzar el trabajo con el trastorno obsesivo compulsivo. Debo introducir rápidamente la exposición con prevención de respuesta y si el afectado está clínicamente deprimido, incluso paralelamente ir haciendo un plan de activación conductual para ir exponiendo los estímulos muy bajos, con exposición al pensamiento, con exposición en imaginación preferiblemente, al mismo tiempo que vamos trabajando con plan de activación conductual para ayudarle a mejorar los síntomas depresivos. Quiere decir que es un trabajo que se va haciendo casi que paralelamente. No espero superar la depresión para comenzar el trabajo del TOC. No es necesario, no se hace, sería un error terapéutico, pero pues como todo, yo hablo de nuestro sistema de trabajo, lo que nos ha llevado por estudios científicos, por mis escuelas, por las escuelas donde yo me he formado y por lo más importante, por nuestra experiencia clínica en nuestra consulta de prácticamente 24/7 de lunes a lunes. Entonces, cuando hablamos de este tipo de temas, lo hablamos desde el punto de vista, por supuesto, de estudios de evidencia, de la evidencia científica, de tratamientos basados en la evidencia, si no estaríamos aquí, y luego de la experiencia. ¿Por qué? Pues porque los estudios muchas veces, yo he hablado de una muestra en cuanto a medicación, de una muestra significativa que está siendo atendida actualmente en 5 Alejandro Ibarra de 353 afectados. A veces los estudios se hacen con una muestra de 40. Quiere decir que aquí podría ser un estudio, por supuesto, de una muestra pues prácticamente 7-8 veces superior a una muestra de cualquier estudio que se hace de 40-50 afectados. Por lo tanto, con los datos en la mano podemos hablar de qué vendría bien, qué se utiliza, de qué forma y, por supuesto, las conclusiones de lo que estamos comentando. Eso con respecto a cómo puede afectar la depresión al tratamiento al TOC. ¿Puede afectar? Sí, dependiendo también del terapeuta, dependiendo de la sintomatología clínica, pero el objetivo es que no interfiera, sino unir esfuerzos de EPR con plan de activación conductual e ir poco a poco avanzando en la recuperación del paciente, o en este caso del afectado. No, como he dicho antes, no comenzar por la depresión, sino ir trabajando en paralelo. Preguntas las podemos ir escribiendo. Bueno, bienvenidos a los que se han ido conectando. Vale, y el último punto que quiero tocar hoy es relacionado a las compulsiones, estrategias para combatirlas. Como sabéis, las compulsiones son aquellos o actos voluntarios o pensamientos. Aquí hay una pregunta, ¿cómo se hace el diagnóstico?
Las compulsiones son actos, pensamientos o cualquier imagen, incluso voluntariamente, que hago para contrarrestar o para disminuir el malestar que me genera la propia obsesión, para calmar. Las compulsiones son voluntarias incluso cuando son mentales. La evitación es una compulsión muy frecuente y el afectado decide o no hacerlo. Si, por ejemplo, sufro TOC de homosexualidad, que es un TOC puro, y hay dos chicos en la tele dándose un beso, la evitación sería apagar la tele y salir, irme de mi casa, por ejemplo, simplemente apagar la tele. Entonces, eso sería una evitación, eso es una compulsión que está muy presente en los afectados con TOC, por ejemplo. Hay muchos tipos de compulsiones, pero lo más importante son, en otros vídeos en directo he hablado de cada una de ellas, de cada una de las compulsiones, pero en el vídeo de hoy quiero enfocarlo en cuanto a estrategias prácticas, estrategias del día a día que puedes llevar a cabo para combatir o para reducir las compulsiones. Las compulsiones no es recomendable eliminarlas, vamos a decir, de golpe. Lo importante es irlas reduciendo poco a poco. Es muy importante primero identificarlas, que para eso es la terapia de exposición con prevención de respuesta. La prevención de respuesta es reducir las compulsiones mentales o motoras. Lo más importante primero es identificarlas para luego poco a poco ir reduciéndolas. ¿Pero cómo lo hago? La pregunta del millón. Bueno, sí, yo identifico estas compulsiones, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo combatirlas? Siempre digo que el enemigo, el target, no es tanto la obsesión, sino la compulsión, porque es lo que refuerza la obsesión. Entonces es muy importante identificar las compulsiones, que son muchas, y en un afectado pueden haber múltiples compulsiones de diferentes tipos. Por lo tanto, es muy importante identificarlas para poco a poco ir reduciendo. Las más comunes, la evitación, la reaseguración, la confesión en los TOC puros, estar constantemente preguntando si ves que estoy enamorado de ti, o confesando con amigas o amigos, por ejemplo. La confesión es una compulsión muy frecuente en el TOC puro, sobre todo. Es muy importante la prevención de respuesta, y es a lo que voy. Es decir, una estrategia fundamental para poder combatir, para poder reducir, para poder disminuir progresivamente las compulsiones es la prevención de respuesta. La prevención de respuesta es el tiempo de resistirme o de no llevar a cabo la compulsión. La prevención de respuesta en un TOC de homosexualidad, que por ejemplo es muy frecuente ver pornografía, pues la prevención de respuesta es el tiempo que voy a resistir sin ver pornografía, el tiempo que me meto en el ordenador y no busco esas páginas, o el tiempo simplemente de que tengo la necesidad de comprobar a través de la pornografía si soy o no soy homosexual, sea hombre o mujer, y no abro el ordenador. Esa sería una forma de combatir. Es decir, el tiempo que voy a resistirme para llevar a cabo la compulsión sería la prevención de respuesta. ¿Qué ocurre? Que cuanto más o mayor es el tiempo de prevención de respuesta, de resistirme a esa compulsión, más y mejor será la eficacia de la exposición con prevención de respuesta. Por lo tanto, el enemigo no es tanto la obsesión, que también, porque definitivamente tengo que enfrentarme, tengo que face to fear, que es enfrentar el temor de frente, pero es muy importante ir poco a poco resistiéndome a la compulsión. Hay algo muy importante en esto, y es que la compulsión nunca es la última. Es decir, bueno, es la última vez que compruebo la puerta, es la última vez que veo pornografía para comprobar mis síntomas, es la última vez que abrazo a mi pareja para ver qué siento. Nunca es la última vez. La compulsión no termina, es decir, la compulsión debes cortar tú poco a poco e irla reduciendo, porque el propio trastorno, la propia sintomatología clínica, la ecuación obsesión, ansiedad, compulsión te va a llevar a más. Por lo tanto, es como la droga, es decir, es la última ¿qué? ¿Es la última cerveza que me tomo? En la persona que tiene una adicción por el alcohol, ¿ocurre de esa forma realmente? ¿Conocéis alguna persona con adicción al alcohol o alguna droga que diga, esta es la última, y realmente sea la última después de cuántas? Ocurre exactamente igual en el trastorno obsesivo compulsivo, guardando y salvando las diferencias entre dos mundos, como es el TOC y las adicciones. Nunca es la última comprobación de puertas, nunca es la última compulsión, nunca es la última vez que voy a pasarme la mano por el pelo a ver si se me está cayendo, en el caso de algunas obsesiones específicas y TOC no especificados que tenemos en nuestra consulta. Nunca es la última vez que abrazo a mi pareja para comprobar mis síntomas, nunca es la última vez que me presigno para que no le ocurra nada malo a algún familiar o ser querido. Y así sucesivamente con cada una de las compulsiones que están presentes en todos los afectados con TOC, porque esto es otra idea errónea, misconception. Tengo TOC, tengo obsesiones, pero sin compulsiones.
todos los afectados con trastorno obsesivo compulsivo, independientemente del contenido de las obsesiones, sean de un tipo o sean no especificados, siempre hay compulsiones, sean encubiertas, sean compulsiones más sutiles como una conducta evitativa. Para eso estamos nosotros, para eso estamos, en este caso mi equipo y yo, para poder ayudarte a identificar, a distinguir cuál es una compulsión y cuál no. Porque la persona está inmersa, está inundada de obsesiones, está como en un mar de obsesiones. Entonces, la persona está siempre rumiando obsesiones, ansiedad, compulsiones y así sucesivamente. Por lo tanto, no se da cuenta cuándo es una compulsión o no. Aquí Raquel nos hace un comentario: es difícil saber si estás comprobando. Vale, entonces la mejor forma, o una de las estrategias, porque tampoco esto es la única estrategia, una de las estrategias que tenemos en este caso nosotros es prolongar el tiempo de resistirte a la compulsión, 10 minutos. Recuerden que el tratamiento no es lineal ascendente, que tiene muchos altibajos, por lo tanto vais a notar que una semana, por ejemplo, me resisto a la compulsión 10-15 minutos, la otra semana no he podido y me resisto solo 5, la otra semana hago un esfuerzo adicional y me resisto 20, y va a ir fluctuando. El objetivo es que poco a poco vayas avanzando, vayas mejorando, que no te quedes únicamente con la semana donde te has resistido 5 minutos, porque a medida que te vas exponiendo, te vas enfrentando, vas trabajando de la mano con tu terapeuta, haciendo EPR en consulta, y en el caso de que ya estés, vamos a decir, lista, que ya hayas aprendido, lista o listo, que ya hayas aprendido un poquito de técnica y ya estés haciendo tareas para casa, homework, vas a notar cómo progresivamente vas a ir mejorando, vas a ir controlando cada vez mejor las compulsiones. Por lo tanto, no esperes en una primera, segunda, quinta sesión estar ya controlando compulsiones, porque a veces no ocurre de esa forma. A veces tarda un poco más. Lo importante es que vayas avanzando poco a poco. Esto tiene que ver mucho con las expectativas también al principio de la terapia. Es que ya quiero mejorar, ya quiero controlar las compulsiones, ya quiero hacer esto. Calma, cógelo suave. Esto es así, tiene muchos altibajos, esto es un aprendizaje, es una maratón, no es un sprint. Toma su tiempo a aprender las estrategias, toma su tiempo a aprender cómo funciona el TOC en general, cómo funciona el TOC según cada tipo, según tu tipo, cómo funciona el TOC según tus síntomas clínicos, según los disparadores que tú tienes, y así sucesivamente. Entonces, toma tiempo, es como ir al gimnasio, toma tiempo, ir poco a poco, no solamente aprendiendo los ejercicios, sino ver cuándo es el momento de hacer super series o serie descendente o hacer cardio en ayuna, en fin. Son mundos, por lo tanto, requiere su tiempo, aprendizaje para ir poco a poco mejorando, para ir poco a poco avanzando y así sucesivamente. Otra estrategia muy importante a la hora de combatir las compulsiones tiene que ver con a la hora de la evitación. La evitación es precisamente una de las compulsiones más frecuentes. Entonces, claro, ¿cuándo sé que estoy evitando? Estás evitando cuando tú estás haciendo algo que te está calmando, que no estás sintiendo angustia o malestar. Por lo tanto, tienes que hacer lo contrario. Tengo que enfrentarme. Entonces, aquí salta también la pregunta del millón. En mi caso, X cosa. En tu caso, vamos a esperar que te toque tu consulta con cualquiera de mis compañeras o conmigo y lo aclaramos, porque a veces ante tu duda yo tengo que hacerte 3 preguntas. ¿Cómo llega el estímulo? ¿En qué situaciones te ocurre? ¿Es viendo la tele o en la calle? ¿Es ante imágenes de chicos o chicas? O sea, las preguntas son muchas, por lo tanto es muy difícil acertar, atinar a través de un chat, a través de un correo, a través de un WhatsApp, haz esto y esa compulsión, es muy complicado. Entonces, la mejor forma es esperar tu consulta, que para eso está. Utiliza este vídeo como informativo. ¿Qué quiere decir esto? Que sabemos que hay estrategias para combatirla. Reduce la conducta evitativa, pospon todo lo que puedas la prevención y respuesta, resístete todo lo que puedas, 10, 15, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, hasta 4 horas. La prevención y respuesta de no hacer compulsiones, ve identificándolas poco a poco. Esto es una evitación que es compulsión, esto es una confesión, aquí estoy contraponiendo con una imagen, estoy haciendo comparativas con otras parejas a ver si siento o no siento. Ve identificándolas con la ayuda de tu terapeuta, porque es la mejor forma. Entonces,
En eso consiste las estrategias para ir aprendiendo poco a poco precisamente cómo reducir las compulsiones. Es aprendizaje. Yo entiendo que estáis, los que están conectados y obviamente los afectados con TOC del mundo entero, siempre deseosos de información. ¿Qué hago para esto? ¿Qué hago para lo otro? O sea, 24/7. Sí, pero el aprendizaje también requiere tiempo. Tú no te estudias un libro de derecho, de psicología, teorías de la personalidad, por poner un ejemplo, en 2 días. Lleva su tiempo analizar los diferentes sistemas psicológicos, criticarlos, ver, vamos a decir, los puntos fuertes o débiles de cada uno. Todo eso es aprendizaje en líneas generales. ¿Quién ha dicho que esto no es aprendizaje? El TOC también es aprendizaje. El tratamiento para el TOC también es aprendizaje. El identificar tus síntomas también es aprendizaje. El ir, vamos a decir, avanzando poco a poco, ir nadando, también es aprendizaje. Dale tiempo, paciencia mayúscula, porque poco a poco, a medida que vas avanzando, vas a ir mejorando. Si haces las cosas bien, progresivamente, te mantienes envuelto en tu proceso terapéutico, te mantienes enganchado con tus EPRs, de forma que preparado para los altibajos, porque no es lineal, vas a ir mejorando hasta que el TOC va a ser vamos a decir, un enemigo pasajero en tu vida de alguna forma y lo vas a ir dejando atrás, lo vas a ir superando. Pero para eso dale tiempo. Hay 2 preguntas aquí muy importantes que nos han hecho Daniel y Raquel, que las tengo apuntadas, vamos a ir aclarándolas. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se hace a través de una consulta psicológica, que para eso está la consulta de cualquier psicólogo especializado en TOC, y a través de una entrevista para determinar tus síntomas, duración, intensidad y frecuencia, se lleva esta entrevista para poder determinar los síntomas que tú tienes y el tipo de TOC que sufres. Para un especialista no es muy difícil, para un psicólogo que no es especialista es bastante complicado que acierten el diagnóstico. Lo pueden confundir con trastorno de ansiedad generalizado, con cualquier tipo o cualquier otro tipo de trastorno de ansiedad, y difícilmente le pongan nombre y tipo, o en el mejor de los casos, con suerte, dicen que tienes TOC, pero se pierden un poco en el tipo. Entonces, el diagnóstico se hace a través de entrevista psicológica. Es el nombre de la herramienta, entrevista psicológica. En mi caso, 4º semestre de la carrera, que vi esa asignatura, año 1994. Lo recuerdo como si fuera ayer. Siguiente pregunta, de Raquel. ¿Es difícil saber si estás comprobando en el TOC de amor relacional? ¿Es complicado? Sí, es complicado, pero lo importante, Raquel, sigo tu caso, estás con una de mis compañeras, con Lourdes, vamos viendo el trabajo que vas haciendo, sigues avanzando. Entonces, lo más importante, recuerda, todo lo que te ayuda a calmar, todo lo que ayuda a reducir ansiedad, angustia, va a ser una compulsión. En el TOC de amor relacional las comparativas están muy presentes. Luego, la respuesta a la pregunta, si siento, si no siento, a la hora de abrazar, a la hora de dar un beso, si lo besé lo suficientemente cariñoso, si sexualmente me atrae, todas esas rumiaciones te van a llevar obligatoriamente, casi forzosamente, por la angustia, la ansiedad, y si no tienes angustia y ansiedad, por la duda, por la culpa, por la rumiación, a hacer la compulsión. Todo a partir de ahí son compulsiones. Tú las vas identificando poco a poco. ¿Por qué? Porque hay muchas compulsiones que son encubiertas, que no te das cuenta. A veces es que mirar una foto puede ser una compulsión. Oler la ropa puede ser una compulsión. O sea, cualquier cosa, una mirada puede ser una compulsión. Pero lo más importante es que con la ayuda de Lourdes y en las supervisiones que yo tengo con Lourdes semana tras semana, las vayamos identificando y poco a poco vayas mejorando. Sí, se confunde. Dale tiempo para que sigas avanzando, porque soy partícipe que has ido, por supuesto, avanzando mucho, y para que sigas poco a poco también y continúes avanzando y mejorando. Tampoco es muy importante, independientemente del tiempo que llevemos en terapia, es muy importante no, vamos a decir, intentar reducir todas las compulsiones de golpe. Es progresivo. A veces hay compulsiones que no puedes resistirte todavía porque es muy pronto. Así llevas un año en terapia, no importa. La cuestión es que poco a poco las vayas identificando y reduciendo. Ese es el reto, ese es el objetivo. Y eso es lo que se pretende en TOC, en el tratamiento con EPR. Lo que se pretende es eso, es que vayas poco a poco identificándolas y poco a poco reduciéndolas. Yo muchas veces siento que las compulsiones mentales ya salen solas, es decir, que ya no las hago voluntariamente. No es que no las hace voluntariamente, es que están automatizadas. Las compulsiones mentales llega un momento que están... José, saludos.
las compulsiones mentales están tan automatizadas que no te das cuenta, porque es un toma y dame, es decir, es una pregunta-respuesta, es una pregunta-respuesta, es una pregunta-respuesta. Entonces, están tan automatizadas que no las identificas. Una vez más, para eso es la sesión con nosotros, para eso es el trabajo de EPR. La EPR es tan potente y es tan poderosa que te ayuda a identificar las compulsiones. ¿Por qué? Porque en la propia exposición a lo mejor tú experimentas un malestar, un 2, por ejemplo, un 1 en una primera exposición. Nosotros te vamos a preguntar, ¿se ha colado, se ha venido otro pensamiento, otra imagen? Sí, se me ha venido tal pensamiento. Eso es una compulsión. Nosotros te ayudamos a través de la EPR en consulta, con los ojos cerrados, a identificarla. Por lo tanto, dale un poquito de tiempo, paciencia, porque a medida que vas avanzando las vas a ir cada vez identificando mejor. Más preguntas para ir cerrando. Sí, es verdad, eso dije Vanessa, es verdad que ya las estoy identificando y he ido cortando bastante compulsiones. Perfecto, buen trabajo, así es, poco a poco, Laura, poco a poco, así se hace. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? No toca, ahora no estemos compulsionando a lo bestia. ¿Alguna pregunta? No toca, la aclaramos sobre la marcha. Antes de despedirnos, muy buen trabajo todos, lo que estáis en tratamiento. Saludos, Luigi, desde Nueva York. Lo que estáis todos en tratamiento, muy buen trabajo con cada una de mis compañeras. Muy importante ir poco a poco controlando síntomas, reduciendo compulsiones, etcétera, etcétera. Alejandro, ¿cómo es una persona que va a superar el TOC? Alejandro, ¿cómo es una persona que ya supera el TOC se vuelve a sentir 100% él? Muy buena pregunta. Hombre, cuando el TOC de alguna forma, vamos a decir, te atrapa mentalmente, compulsiones motoras. Prácticamente no eres tú, es decir, tu mente está condicionada, tu mente está trabajando con un sistema de alarma, el cerebro está con un sistema de alarma y todo prácticamente se va a la parte más obsesiva, obsesiones, compulsiones, estás constantemente en estado de alerta. En el caso de la pregunta que me han hecho, pues bien sea con chicas o bien sea con pareja, independientemente del tipo de TOC. Entonces, a medida que tú vas avanzando, que poco a poco vas reduciendo significativamente síntomas, la persona vuelve a ser él o ella. La persona no es consciente de cómo era antes. De hecho, en los testimonios de afectados recuperados, en los casos de éxito que están colgados en mi página web, podéis verlo. Después que me recuperé, volví a ser yo. La persona se pierde en el camino porque la mente está condicionada por las obsesiones todo el día, todos los días. Cuando superas el trastorno obsesivo compulsivo, vuelves a ser tú, vuelves a tener tus aficiones, tu vida es funcional, vida de pareja, familiar, etcétera, etcétera. Todo vuelve bastante a la normalidad y ese es un poco el objetivo en esto. ¿Podrías dar ejemplos de ejercicio para la auto-EPR en TOC relacional? Esta pregunta es muy importante. Primero, recuerden que entre ayer y hoy, porque el podcast era un poquito largo, un podcast de Steven Philipson, donde hablaba de las compulsiones precisamente, entre otras cosas, y hablaba precisamente de la autoexposición. Ojo con la autoexposición, que es un arma de doble filo, me llamó la atención, por eso es que a mí me gusta y he aprendido mucho con Steven Philipson, que es un referente para mí, si no el mejor, uno de los mejores, hay 3 o 4 y él es uno de ellos, de TOC en el mundo. Les sugiero que lo sigan, Steven Philipson en Nueva York. Estaba hablando precisamente de la autoexposición. ¿Por qué la autoexposición no funciona? Que eso se los he comentado en muchos vídeos, tanto en directo como en mi canal de YouTube. Yo puedo dar ejemplos de exposición si la persona está trabajando con terapeuta. Si no está trabajando con un terapeuta, esté donde esté, en cualquier parte del mundo, es muy difícil que a través de un vídeo, si yo no conozco cómo funciona el TOC en general, cómo funciona mi tipo de TOC, cómo funcionan los síntomas, cómo funcionan las convulsiones, si ya es complicado para una persona que no está haciendo terapia, ya está haciendo terapia, imagínense por una persona que no está haciendo terapia. En el caso de esta pregunta, para complementar las tareas de exposición, es un arma de doble filo esta pregunta, porque cada terapeuta, cada maestro tiene su librillo, entre otras cosas. Es decir, yo puedo, en nuestra consulta trabajamos mucho la exposición al pensamiento y la exposición en imaginación, y luego poco a poco en vivo. En la exposición al pensamiento, imagínate que el pensamiento es, ¿será que no quiero a mi pareja? Hacemos exposición a ese pensamiento sin imagen hasta desactivarlo. Eso sería exposición al pensamiento, que se hace preferiblemente
dependiendo de cada caso, una vez cada 2 o 3 días, una vez diaria, una vez por la mañana, una vez por la tarde, dependiendo de cada caso hay que individualizar el tratamiento, no hay una regla. Y luego, después de hacer exposición al pensamiento, hacemos exposición en imaginación. En la exposición en imaginación aquí es más complejo porque depende mucho de los disparadores y de las situaciones. Al fin y al cabo me tengo que exponer y enfrentar al estímulo temido, esperar, tolerar la ansiedad sin hacer la compulsión. Aquí no me voy a mojar, no me arriesgo porque en el caso de esta pregunta estás trabajando con terapeutas que son conocidos y que pues hay que un poco, no quiero interferir en este caso en el trabajo de otro. En el caso de Raquel, de Laura, sé que están con psicólogos en mi equipo, entonces claro, vamos todos a una porque todo eso lo indico, lo pauto, todas las estrategias, todo eso he dado la voz yo previamente, entonces sé lo que estamos haciendo con cada uno. Pero bueno, lo más importante para la pregunta que me han hecho, ¿cómo complementar? Ve intercalando, háblalo con tu terapeuta de todas maneras, exposición al pensamiento con exposición en imaginación. Eso sería un buen ejercicio. Irune, te recuerdo perfectamente tu llamada porque cuando la cogí me dijiste como Irene, pero con U. Y por cierto, estás con Irene. De hecho, Irune, en tan solo un mes de terapia noto cambios muy grandes. Estoy ganando salud y vida. Muchísimas gracias a ti, a tu equipo y vuestro trabajo. Gracias, Irune, por la confianza. Gracias, Ricardo, hermano, amigo, compadre. Saludos, bendiciones. Vale, pues si no hay más preguntas y las que queden ya las contesto sobre la marcha más tardecita dentro de un rato. Vamos a ver esta última. Cuando se tiene un diagnóstico de un tipo de TOC, ¿es normal que se tenga pensamiento de otro tipo de TOC? Completamente normal. Se lo comentaba un chico que llamó esta mañana, donde comentaba que tiene un tipo de TOC e ideas obsesivas, vamos a decir, aisladas, no de un tipo concreto, sino como no especificado. La mente obsesiva no solamente se puede obsesionar por el contenido de esa temática, TOC de amor relacional, pederastia, pedofilia, daño, la que sea, sino cualquier idea suelta. Se lo comentaba él. En ese momento miré una ventana que tengo y dije, mira, te puedes obsesionar hasta por el tamaño de la ventana. Por cualquier cosa te puedes obsesionar, pero eso no prevalece, no es significativo porque no ocupa tanto tiempo en el día, no tiene a lo mejor duración, intensidad y frecuencia. Bien, nos vamos a ir despidiendo, lo vamos a dejar por hoy hasta aquí, día de fiesta, vamos a continuar en Perú. ¿Algún colega que me pueda decir? No conozco a nadie en Perú, desafortunadamente. Para cita con nosotros me puedes escribir un correo, psicologoalejandroibarra@gmail.com. Estaremos encantados de ayudarte. Si no conozco a nadie en Perú, sino con muchísimo gusto. Hasta aquí este vídeo. Si queda alguna pregunta, le iré respondiendo sobre la marcha. Gracias a todos los que nos han acompañado. Gracias por estar aquí. Gracias por el esfuerzo. 12 de octubre, día de fiesta. Son las 8 menos cuarto, menos 10 de la tarde, noche, en Sevilla. Y de verdad, encantado de estar una vez más con todos ustedes. Próxima transmisión de aquí a un par de semanas o 3 aproximadamente. Estaremos con otro directo pendiente el canal de YouTube, pendiente de esta semana también, de información que iremos subiendo, iremos compartiendo. Hoy es lunes, vídeo el próximo jueves, vídeo el viernes, también vídeo el próximo viernes con afectados recuperados. Y sigan trabajando. Gracias a todos por la confianza puesta, tanto en mí como en mi equipo. Sigan trabajando fuerte, cuídense mucho. Denle fuerte a las exposiciones. Recuerden que requieren tiempo, pero mucho ánimo porque podéis recuperaros. Nos vemos pronto. Buen día a todos y buena semana. Un abrazo a todos. Cuídense mucho. Chao.